En España se produjo la modernización económica y el estado del bienestar durante el franquismo hacia la transición debido a cambios en la estructura del nuevo periodo que comenzaba en la historia de España. Coyuntura económica desde 1973. La transición a la democracia se produjo en un contexto de grave crisis económica. En 1973 estalló la crisis del petróleo, que en España provocó una elevada inflación, la disminución del turismo, la retirada de las inversiones extranjeras y el cierre de empresas, lo que incrementó el desempleo y el descontento de los trabajadores ante la precaria situación laboral, que se tradujo en numerosas huelgas. Las primeras medidas contra la crisis se adoptaron en la transición, con la firma de los acuerdos de todas las fuerzas políticas parlamentarias, los llamados Pactos de Moncloa, en 1977. Los sindicatos aceptaron moderar el crecimiento de los salarios para controlar la inflación, a cambio del aumento de las inversiones del Estado en servicios sociales y del reconocimiento del derecho de asociación sindical. Para financiar el gasto estatal se implantó un sistema fiscal moderno. En el régimen franquista se pagaban pocos impuestos y todas las personas aportaban porcentajes similares. Tras la reforma, los impuestos aumentaron, pero teniendo en cuenta las diferencias de renta. Paga más quien más tiene de renta. En 1973 se produjo la crisis del petróleo que afectó a España y bueno, ello provocó inflación, paro y caro. En 1977 las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo en los pactos de Moncloa. Y claro, el sistema fiscal en el régimen dictatorial era de pagar impuestos todos. Esto cambió en la transición y paga más quien más renta tiene. La modernización económica. En los años 70 la economía española estaba atrasada. Se necesitaba una modernización de todos los sectores que aumentara la competitividad. Durante la primera etapa socialista se puso en marcha una severa política de reconversión industrial que cerró muchas fábricas obsoletas y se privatizaron empresas públicas poco rentables. En este periodo, grandes empresas españolas comenzaron a proyectarse en el exterior, principalmente en Iberoamérica, mediante la compra de empresas extranjeras y fusiones. Tras la adhesión a la CEE, España recibió importantes ayudas de la organización destinadas a modernizar las infraestructuras y proyectos empresariales en las regiones más atrasadas. Con los gobiernos del Partido Popular se intensificó la privatización del sector público y se sanearon las finanzas del Estado, logrando disminuir el déficit público. Las reformas económicas y el boom de la construcción permitieron superar otros problemas económicos desde los años 80, la inflación y el desempleo. La modernización de la economía ha hecho posible que el crecimiento económico de España sea superior a la media comunitaria y que la renta per cápita haya aumentado. Sin embargo, esto se ha conseguido con un apoyo excesivo en el sector de la construcción y también en parte a costa de un escaso incremento de los salarios y de la multiplicación de los contratos precarios. Por otro lado, este crecimiento se va frenando por la falta de inversión e innovación. La economía española en los años 70 iba con retraso, con la etapa socialista se empezaron a privatizar y a reconvertir la industria para hacerla más competitiva y a partir de ahí se llevaron a cabo pues, empresas hacia el exterior, normalmente América Latina. Cuando España entró en la UE, la Unión Europea, anteriormente era conocida como CEE, hubo mayor ingreso monetario. Y con el Partido Popular muchos sectores públicos se privatizaron. Se disminuyó al final los problemas de la inflación y el desempleo, pero claro, el problema es que claro, se llevó a cabo solo en la construcción y ello provocó, bueno, pues sí, que hubo un boom en su momento, pero claro, en torno a la inversión e innovación todavía ha ido muy lentamente. Así que hay que aprender de las dos palabras, inversión e innovación, porque eso es muy importante para el futuro, ya no de Europa y del mundo, sino de España. La extensión del estado del bienestar. Los gobiernos democráticos han desarrollado en España el estado del bienestar. Esto significa que el Estado financia muchos servicios con el fin de garantizar una calidad de vida digna para todos los ciudadanos. En los años 80 se adoptaron una serie de medidas para extender las prestaciones a colectivos que no estaban cubiertos. Se universalizó la atención sanitaria y se generalizaron los seguros por accidentes y enfermedades, las pensiones de jubilación y los subsidios por desempleo. Desde los años 90, los cambios sociales como la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, el envejecimiento de la población o el aumento de la inmigración y de las sustituciones de exclusión han exigido nuevas medidas de protección social, que son atendidos en distinto grado.
Pero el gasto del Estado español en prestaciones de protección social es muy inferior al que realizan otros países de la Unión Europea. Suponen un 20% del PIB, frente al 28% de media comunitaria. El estado del bienestar es que el ciudadano tenga una vida digna. Con ello, pues pensiones, seguros, ya sea por problemas de accidente, enfermedad. Y luego, bueno, pues otra manera de ver es los cambios de los 90 es más con la mujer, que ya se va incorporando poco a poco, y que la población española es muy eh, envejecida o de ciudadanos que vienen de otras partes del planeta. Y ello es muy importante. Hay que decir que sí, que claro, que Europa tiene mayor en el gasto de protección social con respecto a España. Pero bueno, poco a poco vamos juntando y uniéndonos de manera conjunta por la Unión Europea. Finalizo el vídeo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.